Hoy vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. ¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Y a qué te puede llevar un tipo determinado de trastorno? Los saludo, les mando un abrazo desde mi corazón. Las gracias infinitas siempre por acompañarnos. Y hoy le damos la bienvenida a esta hermosa mujer, Paola Hartman, psicóloga, estudiosa, una mujer muy mental, pero que también se ha convencido y ha verificado que la espiritualidad es la mejor aliada en la vida porque cambian y se ven otros resultados, y que cambiando, aceptando y sobre todo lo más importante con la disposición, porque nos damos cuenta de que tenemos algo, es que se empieza a cambiar la vida. Pao, bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, gracias Dianita, es un placer estar acá. Tan linda, nosotros estamos felices siempre de que hagas parte de esto. Pao, trastornos de la personalidad son bastanticos y esto se está viendo mucho ahorita, y antes de prender las cámaras me decías que después de la pandemia se han despertado muchísimos, y esa es mi primera pregunta: ¿se han despertado por lo que se vivió en la pandemia o era algo que ya había pero que estaba dormido? Pues a mí me encanta este tema, me apasiona. Creo que nosotros todos deberíamos educarnos en la salud mental. Tenemos muchos prejuicios al respecto, y es que muchas veces pensamos que las personas que tienen trastornos tienen un perfil, ¿no? Son como la persona que está recluida en un sanatorio, que tiene cero contacto con la realidad, que alucina, que ve cosas, que se inventa historias, pero hay trastornos de todo. Y algo que yo siempre le digo a la gente cuando va a consulta es que nosotros tenemos que estar atentos y ver las señales. Los trastornos en la mayoría de los casos no son algo que surgen de la nada. Los trastornos vienen siendo silenciosos. Entonces, cuando yo veo cómo una persona se comporta, yo puedo entender algo que es un comportamiento normal, como, bueno, esta persona es ordenada, entonces le gusta tener su ropa en orden y lleva una agenda y tiene todos sus compromisos al día. Pero cuando yo veo que esa persona, no sé, le ocurre un imprevisto, como nos pasa acá, el trancón, y llegó tarde y entra en crisis y se choca y se bloquea y no es capaz, ahí es donde yo digo, ojo, aquí hay algo que hay que ver, ¿sí? Entonces, en muchas de las ocasiones cuando la gente conversa conmigo, empieza uno a ir de para atrás y a recapitular y se da cuenta que esos comportamientos siempre estuvieron ahí. Pero ¿qué pasa con esos comportamientos? A veces se detonan por situaciones, como te decía ahora con la pandemia. El estar encerrados, el estar aislados, el estar aislados de las personas, el no regularnos a través de lo social, el tener que aprender virtualmente para los niños y los adolescentes, todo ese tipo de cosas generó, sin lugar a dudas, un precipitante, un factor adicional en estos comportamientos que ahorita se están viendo. Entonces, Pao, y generalmente esto viene de la niñez, de traumas o de experiencias muy complicadas que sucedieron en la niñez, y que tiene que ver también la genética. Cuando nosotros hablamos de trastornos hay dos factores supremamente importantes. Uno es la genética. Entonces, cuando en la familia hay un historial de temas emocionales o temas de trastorno, existe una predisposición genética. Ojo con esto, no quiere decir que te va a dar, ¿sí? Entonces, tener una predisposición no necesariamente quiere decir que me va a dar. Que es como cuando la gente le dicen, bueno, mis papás tuvieron diabetes, entonces a mí me toca cuidarme y comer diferente y puedo pasar una vida entera sin tener diabetes. Y rompes el patrón. Y rompo el patrón. Que para eso estamos aquí. Y ese claro. es uno de los objetivos grandísimos de este diario, que podamos romper los patrones y que nos sigamos repitiendo las historias que no nos gustan y que no nos dan resultado. Eso es así. Pero pues ahí viene el segundo componente, y son los factores personales. Las historias y las experiencias que yo tengo de vida. Entonces, si yo tengo una predisposición y mi vida me expone a una situación como abandono, abuso, maltrato, todas estas circunstancias de niñez que son tan difíciles de superar, la probabilidad de que yo termine desarrollando un trastorno como una forma de poder afrontar esa realidad en ese momento es muy alta. Entonces,
Hay trastornos donde la gente se disocia de lo que está pasando, hay otros trastornos en donde la gente genera más conflicto en su vida y se convierten en víctimas, hay otros trastornos en donde la gente se vuelve narcisista, entonces se vuelve codependiente de otras personas y las absorbe completamente. Existen una gama impresionante y lo que uno hace en consulta es generar un reconocimiento de esos síntomas, no con el ánimo de patologizar, sino de entender si yo tengo este estilo ahorita y si esa es mi percepción y ese es mi filtro para ver el mundo, yo qué debería hacer para poder ser funcional. Entonces tú encuentras personas diagnosticadas que son juiciosas con sus tratamientos, que tienen experiencia de vida, son exitosas y completamente funcionales y no pasa absolutamente nada. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Pao, pero cuando detectas que en tu familia hay un patrón y empiezas a ver, que ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de personalidad, y cuando detectas que tienes algunos comportamientos que te llevan hacia allá, ¿es necesario siempre buscar ayuda o qué hacer? Yo creo que tú hablas de algo muy importante y es la conciencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que yo estoy teniendo esos comportamientos? La conciencia es la diferencia entre tener un trastorno y no tenerlo. Porque cuando yo ya estoy en un estado de trastorno es muy probable que yo no tenga la conciencia de darme cuenta que ese comportamiento no es tan normal. Cuando yo tengo la posibilidad de decir esto no es tan normal, no sé, tengo una nueva pareja y de repente lo controlo mucho y digo, estoy siendo muy controlador, esto no es tan normal, mi mamá se portaba así con mi papá y yo tengo la creencia, porque en mi familia todos los hombres han sido infieles y tengo la creencia que a los hombres hay que controlarlos, pero yo no quiero ser eso. Ahí está bien tener asesoría psicológica para hacer esos cambios. Recuerda que uno no siempre va al psicólogo cuando hay un trastorno. De hecho, cuando tú vas al psicólogo en un estado de conciencia, hay más efectividad en los procesos que cuando vas al psicólogo en un estado de crisis. O sea, estas psicopatologías de la personalidad no siempre tienen que ver con enfermedades mentales. No, al contrario, tienen que ver con creencias muy arraigadas de lo que viste alrededor mientras crecías, el comportamiento que viste en tus padres o de tus abuelos o de las personas que te criaron. Claro, porque tú lo decías en un programa que me pareció muy interesante, de lo que crees, creas. Si yo creo eso desde mi trastorno, que yo no sé qué es mi trastorno, pero es mi forma de ver el mundo, pues eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, en el narcisismo, si yo creo que a mí me van a abandonar, todas las personas alrededor van a generar en mí esa sensación de me va a abandonar. Lo que yo no me voy a dar cuenta es que probablemente yo, con mis comportamientos poco adaptativos, porque si yo le estoy diciendo a mi pareja, pero tú en verdad me amas, pero tú me vas a cambiar, pero tú me vas a dejar por otra persona, pero tú me vas a abandonar, pues probablemente él se canse y me abandone. Entonces, esa situación, tanto en eso que lo logras. Lo logras y entonces eso se vuelve un reforzador y entonces tú dices, claro, es que él me iba a dejar. No, probablemente en el principio no te iba a dejar, pero la forma inadecuada en la cual te relacionaste hizo que la consecuencia sea esa. Entonces, una psicopatología de la personalidad no siempre es una enfermedad mental, pero si esto se repite y tú no lo tratas, se te puede volver una enfermedad mental. Sí, y también hay que tener en cuenta la cantidad de síntomas, ¿no? Yo puedo tener un ataque de pánico, no sé. Me fui de viaje sola y me encontré en una ciudad sola y no supe qué hacer y me paralicé y todo. No necesariamente un ataque de pánico es un trastorno de ansiedad, pero si resulta que a partir de ese momento o en otras ocasiones yo me empiezo a dar cuenta que esos ataques de pánico no era el único, sino ha habido varios y probablemente yo los pasé de largo o no los vi o no me di cuenta o los bloqueé de mi mente y no me acuerdo, y cuando la gente me dice, ay, oiga, sí, yo ya había tenido este ataque de pánico, ya había tenido este comportamiento, ahí uno dice, ok, aquí hay algo que hay que revisar. Pero vuelvo y te digo, o sea, cuando uno habla ya de trastorno, necesariamente estás involucrando a una persona que su nivel de conciencia no le permite ser tan consciente de la situación, sino a través de un acompañamiento o una asesoría en donde empiezas a crear métodos para entender cómo funcionar. Entonces tú empiezas a hacer cosas como anticipar.
ok, estas situaciones me generan mucho estrés, entonces yo a estas situaciones voy de esta forma, me comunico de esta otra forma, evito ciertas personas, evito ciertas cosas, como cuando con el tema de la diabetes. Yo ya sé que no puedo comer glucosa, ya sé que no debo comer ciertas frutas, ya sé que no debo comer estas otras cosas, porque todo está asociado. Y cuando empiezas a asociar todo y darte cuenta que lo repites y lo repites, ahí es donde se prende esa señal de alerta. ¿Qué tal, Pau, si hacemos un ejercicio, definamos cada una de las psicopatologías? Por ejemplo, narcisista. ¿Por qué una persona es narcisista? ¿Qué cuadro cuando era pequeñito pudo haber surgido? ¿Cuál es el momento que le generó eso o los momentos? ¿Y cómo lo identificamos ahora en su adultez? Ok, las personas narcisistas son personas con un tremendo y excesivo pánico al abandono, ¿sí? Contrario al término narcisista, que uno se imagina que una persona narcisista es extremadamente vanidosa y que todo está en torno de ella, el narcisismo acá se ve como un comportamiento en donde yo necesito del otro, por eso soy deslumbrante, por eso soy arrollador. Muchas personas me dicen, no, mira, al principio la relación fue un hit, fue amorosísimo, súper galán, súper querida, y de un momento a otro cambió. No es que cambió, es que cambió de máscara. Entonces, mientras yo te atrapo, soy abrazador, soy encantador, cuando ya te tengo, exacto, cuando ya te tengo, pues yo ya no necesito conectarme con eso. Las mamás narcisistas, la mamá víctima, sacrificada por ti, que te hace absolutamente todo, que todo el tiempo está para ti, que su vida es en función tuya. El día que tú empiezas a pedirle libertad, te inyecta culpa. Claro, después de todo lo que yo hice por ti, tú ahora me haces esto. Y yo sacrificándome por ti, tú ahora me haces esto. Porque el narcisismo está en todas las relaciones. El amigo narcisista que te hace terminar tus relaciones, que se mete en todos tus proyectos, que no te deja avanzar, que se mide contigo. Y generalmente, ¿qué le pasó a esa persona que hoy es narcisista? Abandono. ¿Siempre la abandonaron? Generalmente cuando yo necesito algo en exceso es porque carezco de algo en otro contexto. Y no siempre tiene que ser que el papá o la mamá nunca volvieron a verlo. El abandono puede ser esa mamá que todos los días trabaja y nunca tiene tiempo para su hijo. Porque hablamos de calidad de tiempo y no cantidad. Porque hay que trabajar, entonces es como distribuir el tiempo, pero brindarle esa calidad a tu hijo. Y hay niños que pues su mamá se mantiene viajando, o su papá también, nunca los ve, ahí se sienten abandonados. Aquí puede surgir eso. No siempre es que no tiene papá o no tiene mamá. Es un abandono físico y emocional, pero también está el abandono emocional. Cuando es abandono emocional, cuando una persona nunca puede expresar lo que siente. Entonces, cuando mis papás nunca me escucharon, cuando nunca me hablaron, cuando yo no podía decir lo que sentía, cuando yo no podía tener un espacio, sino que era como todo era represión, no era opinión, que es algo que la maternidad y la paternidad hoy en día están cambiando, ¿no? Yo le doy el lugar a mi hijo, yo lo escucho, yo lo abrazo, yo lo valido, yo lo entiendo, yo trato de entender que anteriormente no pasaba eso, ¿no? Anteriormente como que el niño era en algunos casos, no generalizo, el accesorio del adulto. Entonces tú ibas de visita con tu mamá, donde las tías, porque tu mamá iba a ver a las tías. Y tú pues te distraías con los sobrinos, pero no había un adulto dedicándote tiempo desde el juego, entendiendo que te gustaba. Eso. También una de las cosas que precipita mucho los trastornos es el abuso sexual. El tema sexual es muy delicado y cuando el tema sexual es desordenado y has sido víctima de experiencias sexuales dolorosas, la probabilidad de que tú desarrolles algún desorden es bastante alta. Uy, vamos con otro trastorno, obsesivo compulsivo. ¿Cómo los identificas y cuál fue la razón que pudo desencadenar esto? El obsesivo compulsivo es una manifestación de estrés ante la pérdida de control, ¿sí? Entonces, ¿qué no controlas? Tu mente. Tu mente va a mil, con mil ideas, y te lleva a unos escenarios que salen de tu control. Entonces, la obsesión es la idea
que es en donde tú pierdes el control. La compulsión es el comportamiento, la gente que es excesivamente limpia, que es excesivamente ordenada, que tiene algunos comportamientos muy puntuales, por ejemplo, la gente que es muy dada al tema de el antibacterial y desinfectarse y no contacto físico, y yo no me puedo sentar ahí, yo no puedo utilizar este plato, yo tengo que utilizar mi propia loza porque genero una obsesión con respecto a que alguien me va a hacer algo, me voy a enfermar, obsesión con los gérmenes, obsesión con las personas. Entonces, por ejemplo, a raíz de la pandemia, la obsesión con los virus, con la enfermedad, la necesidad de desinfectarte. Hace poco conocí a una persona que todavía hace el protocolo de desinfección que hacíamos en el 2020, que ya sabemos que no es así, pero sabemos que no funciona, como nos dijeron en ese momento, pero para ella es necesario para calmarse. Entonces, la compulsión, es decir, el exceso del comportamiento, me calma porque siento que estoy haciendo algo para controlar esa idea, pero realmente no lo estoy haciendo, estoy alimentando la idea. Y cuando eran pequeñitas estas personas, cuando eran niños, generalmente les exigían mucho, sus papás eran de pronto muy radicales en sus decisiones. Tú estás tocando un punto muy importante y es el contexto, ¿no? Generalmente cuando uno encuentra personas con este tipo de rasgos y mira para atrás, o papá y mamá eran así, o las dinámicas fueron así, o los cuidadores fueron así. Entonces sí pasa mucho que en las personas que son excesivamente controladas, ¿sí? Como en exceso de control, pueda pasar que cuando sueltas a la persona en un mundo que no tiene control, pues entre en un estado de pánico. Pero generalmente siempre estos trastornos vienen desde la niñez, ¿verdad? Vienen desde una experiencia muy traumática. Puede ser la niñez. O la adolescencia también. Pao, hablemos del trastorno límite de personalidad, que ahorita me contabas que es uno de los que más ves ahorita. Es un trastorno muy complejo porque son personas que tienen una tendencia al caos. Entonces, suelen ser personas que sus relaciones son caóticas, su relación consigo misma es caótica, la percepción que tienen del mundo es de riesgo constante, tienen una constante necesidad de aprobación, pero al mismo tiempo son personas que necesitan dominar al otro para sentirse aprobados. A veces en este tipo específico uno encuentra, como hay como una tendencia a comportamientos autodestructivos, uno encuentra personas que se autolaceran, que consumen drogas, que generan adicciones, y es muy difícil porque generalmente cuando estas personas hacen algún proceso de tratamiento y se ven medianamente bien, desertan los procesos. Entonces es una de las circunstancias más complejas para hacer pues que la persona se adhiera. Y de hecho por eso esos trastornos de personalidad son tan complejos, porque como son una condición, no te vas a curar, simplemente tienes que aprender a manejarlo, pero sí es una tendencia que las personas vayan y vengan en sus procesos de acompañamiento. Si quieres ser feliz, es tu decisión. ¿Qué trastornos o experiencias pudieron haber tenido estas personas que tienen un TLP, Pao? El TLP es meramente genético. Hay un componente genético que desencadena el desarrollo de estos comportamientos, ¿sí? Entonces, a veces empiezan a aparecer en la adolescencia y la gente piensa que es la adolescencia. Pero vuelvo y digo, cuando un comportamiento es muy repetitivo y cuando ya sale de lo normal, hay que pararle bolas, porque no es tan normal. Es verdad que los adolescentes sienten un conflicto con su físico, que tienen una necesidad de ser aprobados en un contexto social, pero cuando yo empiezo a ver que mi hijo adicionalmente a eso tiene como tendencia a tener comportamientos no tan saludables, hay que hacer algo, hay que mirar qué está pasando. Pero generalmente atado a eso tú puedes encontrar experiencias muy fuertes en la niñez, de abuso físico, maltrato físico. O sea, no es lo mismo que una persona le pegue un chancletazo a su hijo a que ese hijo esté expuesto a maltrato físico, deliberado, en donde hay un instrumento para hacerte daño y en el momento en el que hagas cualquier cosa te voy a hacer daño. Eso es algo muy complicado. Maltrato sexual, abuso sexual, sin lugar a dudas, y consumo de sustancias. Pao, faltan algunos trastornos. Faltan muchos. Y haremos otro programa con esto, Claro. pero antes de terminar quiero preguntarte
cómo relacionarse cuando detectas este tipo de personalidades, estas psicopatologías? Yo siempre he pensado que, sea cual sea el diagnóstico, lo primero que yo tengo que identificar en el otro es la intención de estar bien. Yo no puedo pensar que porque una persona tiene un trastorno yo debería salir corriendo y volar. Qué bueno que digas eso. Porque eso es lo que mucha gente dice, como tú lees y ves videos, si ves un narcisista, huye. No necesariamente tengo que huir. Pero si yo veo que ese narcisista o que esa persona que tiene esta condición no hace nada, terapia, apoyo a veces psicofarmacológico, grupos de apoyo, conciencia con respecto a su situación, autorreflexión, pues ahí sí yo digo corre, porque es muy probable que esta persona no acepte el diagnóstico. Yo creo que en todas las condiciones que hay en la vida, el primer paso es la aceptación, en el duelo, en los diagnósticos, en las enfermedades. Cuando yo acepto que eso está pasando, pues yo ya sé cómo actuar. Entonces, realmente, si yo veo que la persona tiene un comportamiento que sale de lo normal, que la gente desde otra perspectiva me dice, no es normal que te estén revisando el celular, no es normal que te estén controlando, no es normal que te llegue sorpresivamente a donde estás, pues yo ahí tengo que dialogarlo, ver la disposición que tiene la persona para trabajar en eso y adherirme a la persona solo si la persona tiene la intención de estar bien. Y yo creo que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos heridas, tenemos cosas por mejorar, tenemos cosas que sanar. Entonces, ese tiene que ser nuestro trabajo constante, indiscutiblemente. Ay, tan linda, gracias. Amo estas conversaciones contigo. Temazo. Seguimos con segunda parte de psicopatologías. Segunda y tercera. Y cuarta y quinta, faltan muchas. Gracias, mi paito linda. Gracias a ti. Besos a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden siempre que ser feliz es una decisión, pero como dice Pau, sin caer en el positivismo tóxico. Ser feliz es aceptar que tengo momentos tristes, que a veces me siento frustrada, que a veces me da rabia, que a veces siento celos, que a veces me siento mal, pero el poder gestionar todo esto es lo que te lleva a vivir diferente. Gracias. Recuerda que el que sueña